El Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 13 en adelante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y, ¿qué dice la Biblia? Se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Hasta allí la palabra. Y para aquellos que toman nota y que nos siguen por las distintas redes sociales, este mensaje tiene como título: ¿a dónde te llevan tus pensamientos? ¿A dónde, iglesia, o querida familia que en esta mañana está presente, nos llevan los pensamientos que están en nuestra mente? Porque mire, una de las cosas que le hablaba el día viernes en la vigilia a la iglesia es que aún en esos pensamientos el diablo quiere traer confusión y engaños para apartarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Porque una persona que tiene confusión y que tiene engaño no puede tener con claridad cuál es el propósito de Dios. Y aún la confusión y el engaño muchas veces traen consecuencias irreversibles. Cuando una persona cae preso en la confusión y en el engaño, muchas veces ya no hay nada que hacer. Pero antes de poder desarrollar la palabra en esta mañana, te quiero dejar dos definiciones. La primera, remordimiento. Porque si usted lee en otra versión, el capítulo 27, versículo 3, dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Mire, antes de desarrollar la palabra, quiero darte estas dos definiciones. La primera es acerca de la palabra remordimiento. Dícese de lo siguiente: sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que lo intranquiliza. Escuche lo que es la palabra remordimiento. Es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que lo tiene intranquila o intranquilo. En otras palabras, es como un pesar interno. La persona que tiene remordimiento sabe que se ha equivocado, pero no pasa más de lo emocional. Es como una carga en el corazón. Ahora,
la definición de la palabra arrepentimiento. Primero era remordimiento y la segunda arrepentimiento. Es el pesar que se siente por algo hecho, dicho o dejado de hacer. Puede que tal vez tenga una relación el remordimiento y el arrepentimiento, pero en el arrepentimiento hay algo diferente. La persona cuando se arrepiente cambia de opinión. Hay un cambio. Y mire, aún en el remordimiento la persona puede reconocer la falta, pero no cambia. Sin embargo, en el arrepentimiento sí uno se siente culpable y se siente mal por lo que ha hecho, por lo que ha dicho o por lo que ha dejado de hacer, pero inmediatamente en el pensamiento y en el corazón del hombre hay una actitud de cambiar, de no seguir igual. Y en esta mañana usted me puede preguntar, ¿y qué relación tiene la definición de remordimiento y de arrepentimiento con la palabra? Porque quiero que podamos ver cómo muchas veces los pensamientos pueden llevar a la muerte o al arrepentimiento. Por eso el título de la palabra es: ¿a dónde te llevan tus pensamientos? ¿O a dónde te está llevando tu manera de pensar? Y una de las cosas que quiero en esta mañana entregar como primero a la iglesia está en el Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículo 31. Aquí nos vamos a encontrar con una persona que también hizo lo malo, que también se equivocó, que también en un momento permitió que esos pensamientos lo sacaran del propósito. Pero sí tuvo algo diferente. Y si usted me acompaña, dice en el Evangelio según Marcos capítulo 14, versículo 31, mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, escuche las palabras, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿De quién está hablando aquí la palabra del Señor? Del apóstol Pedro, un hombre que caminó con el Señor, que conocía al Señor, que estaba porque vivía con el Señor, y aún nosotros sabemos, un hombre sobre el cual fue edificada la iglesia, pero también fue un hombre que en su momento se dejó llevar por pensamientos que no eran correctos, iglesia. Y quiero meterme en la palabra en esta mañana, porque muchas veces en nuestras vidas hay pensamientos que no son correctos y que no están alineados a la palabra de Dios. Te pregunto, ¿un hombre como Pedro que caminaba con el Señor podía tener confusión y engaño en su mente? Lo más lógico es no. Estaba con el Señor. Y el día viernes hablábamos aquí, aún estar con el Señor, para Pedro significaba estar con la doctrina pura. Porque el Señor era la doctrina. Él era la palabra que alimentaba la vida espiritual y que forjaba a esos hombres en el propósito que Dios tenía. Entonces, quiero, iglesia, que podamos ver esto. Cómo trabaja el diablo a través de la confusión y del engaño en los pensamientos, que el propósito es destruir, es hacer que te equivoques, es hacer que seas una persona presa de los pensamientos que están y no puedas ver hacia adelante lo que Dios tiene en tu vida. Y muchas veces esos pensamientos te pueden llevar a equivocar, porque aquí Pedro se equivocó. Aquí Pedro se dejó llevar por una manera de pensar que no era correcta.
Porque él le había dicho al Señor, si es necesario voy a morir por ti antes que te niegue. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué dice la Biblia? Lo negó. ¿Y cómo puede un hombre, aún estando con el Señor, dejar pasar un tiempo y negarlo? Eso habla que aún Pedro tenía confusión, que aún Pedro había sido engañado tal vez por las emociones, tal vez por las situaciones que le tocó a vivir, porque este Pedro fue el que salió en defensa del Señor y le cortó la oreja allí al soldado. Pero también fue un hombre que lo negó al Señor. Entonces, quiero que tú entiendas esto en esta mañana, iglesia, cómo opera la confusión y el engaño, porque cómo podemos pasar de defender a Cristo a negarlo. ¿Cómo podemos entender que en una persona que decidió seguir al Señor firme en su corazón, cuando vengan las pruebas y los momentos difíciles, lo niega a Cristo? ¿Sabe de qué manera? Volviendo atrás, bajando los brazos, apartándose del Señor. Y yo, con todo el amor en esta mañana, pero con la autoridad espiritual que Cristo me ha delegado, te quiero decir, iglesia, que en esa mente, en esos pensamientos, está operando la confusión y el engaño que el diablo quiere para destruir nuestras vidas. Y lo cual no puedo permitirme. Si nosotros sabemos que van a venir momentos difíciles, momentos de luchas, de prueba, de obstáculos, de impedimentos, de una gran batalla espiritual, pero tengo firme en mi corazón que voy a seguir a Cristo porque es lo que me conviene. Sin embargo, este Pedro, dice la palabra, que lo negó. Pero también este Pedro, a pesar de haber negado al Señor, de haber actuado en confusión y en engaño en su mente y en el corazón, pudo tener la actitud correcta. Porque si usted me acompaña a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entrando en la palabra, el tener confusión y engaño no es pecar. Sí es pecar, porque esa manera de pensar lo llevó a Pedro a entregar al Señor. Y si yo hoy cambio a Cristo, porque las luchas y las pruebas son más difíciles y no puedo soportar, estoy también haciendo la misma actitud que tuvo Pedro. Pero sin embargo, este Pedro pudo confesar lo que había hecho. Y quiero que en esta mañana entiendas algo. Podemos tener confusión y engaño en nuestra mente y en nuestro corazón, pero también tenemos que tener la actitud correcta de poder confesar delante de Dios. ¿Cuál es la situación que nos está llevando muchas veces a actuar de la manera incorrecta? Porque en eso se glorifica a Dios. En eso está el poder de Dios en nuestras vidas, y no permitir que ese espíritu de confusión y de engaño me lleven a la destrucción total de mi vida, en la cual muchas veces ya no hay nada por hacer, iglesia. Sin embargo, este Pedro pudo hacerlo. Y mire, la palabra de Dios en el libro de Hechos, si me puede acompañar unos libros hacia atrás, capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En otra versión, en vez de hablar de tiempo de refrigerio, está hablando de tiempo de descanso en el Hijo de Dios. Cuando podemos confesar, cuando podemos arrepentirnos
El Espíritu Santo te da paz, te da descanso al alma, iglesia, porque Dios sabe que el diablo a través de esa confusión y del engaño te tortura. Y no sé si una persona con tormento puede vivir. Por eso yo debo, y aún dice la palabra de Dios en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que yo debo desechar de mi vida toda malicia, pero también dice todo engaño. Está allí. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Pero quiero detenerme en esto, en el engaño. Y en esta mañana, iglesia, si hay cosas que el diablo está utilizando para engañarte, tienes que desecharlo en el nombre de Jesús, porque eso está atentando contra tu vida. No solamente espiritual, sino también con tu vida física, con tu vida como un hombre de negocio, como una mujer que está llevando adelante un hogar, contra una familia, contra tus hijos. El diablo está trabajando para destruirte y por lo tanto, yo en el nombre de Jesús, más allá que tal vez esté pasando por ese tiempo de confusión en mi mente, en mi corazón, tiempo de engaño, lo voy a rechazar, lo voy a desechar, porque sé que no me conviene estar así. Y gracias que este Pedro se pudo arrepentir de corazón. Gracias que este Pedro pudo tener la actitud correcta. Y ese arrepentimiento trajo salvación a Pedro. Ahora quiero ver el otro caso. Judas, ¿conocía al Señor? ¿Había caminado con el Señor? ¿Lo había visto hacer milagros? ¿Y qué pasó? Quiero decirte algo, iglesia. De la única manera que Dios puede obrar en nuestros pensamientos y en la mente del hombre es teniendo la actitud correcta. Pedro se arrepintió de corazón. Aunque se había equivocado, había metido la pata hasta la coronilla, como decimos. Pero pudo arrepentirse y tener la actitud correcta. Pero este Judas que caminaba con el Señor, que lo había visto hacer milagros, que era un apóstol del Señor, dice la palabra que no tuvo arrepentimiento. Porque en otra versión, la NBI, habla que no era arrepentimiento, tenía remordimiento por lo que había hecho. Y hoy quiero que tú entiendas y tengas en claro cómo el diablo trabaja con estas cosas en nuestras mentes o en nuestra manera de pensar para destruirnos. Pedro es como que salió victorioso, más allá que se había equivocado. Pero dice la palabra que Judas, esa manera de pensar o a donde lo estaban llevando los pensamientos, y tal vez ya estaba establecido que ese hombre lo iba a entregar al Señor. Pero tal vez el Señor le podría haber dado una oportunidad. Sin embargo, ¿qué hizo cuando lo descubrieron? Cuando se desesperó, cuando se vio invadido por la confusión y el engaño. Dice la palabra que salió del templo y se ahorcó. Porque el arrepentimiento produce salvación, pero el remordimiento produce muerte. Y por eso yo debo permitir que el Espíritu Santo sea quien obre en mi vida. Y aquí vemos dos casos de hombres de Dios, de apóstoles, de discípulos de Dios, que en los dos había confusión y engaño. Porque en Pedro también había confusión y engaño, si no, no lo hubiese entregado al Señor. Y en Judas también había confusión y engaño. Sin embargo, esa misma confusión lo llevó a la desesperación y se ahorcó. Y esta mañana temprano de madrugada le preguntaba al Señor, ¿qué lo llevó a Judas a tomar esa decisión?
Más allá de que estaba confundido, porque yo creo que un hombre que actúa así es porque está confundido. Si entendemos un poquito que las vidas es del Señor y que nuestra vida le pertenece a Cristo, yo creo que no podemos tomar esa decisión. Yo no puedo permitir que los pensamientos me estén llevando a la destrucción de mi vida. Y le decía, ¿qué fue lo que operó en este Judas para que él tomara la decisión de ahorcarse? Y mire, había un pensamiento en Judas. Y ese pensamiento, de más allá que él lo había entregado por 30 piezas de plata, él tenía en su mente y en su corazón. Y escucha, porque aquí quiero llevarte al corazón del mensaje. Y para que entiendas cómo opera la confusión y el engaño muchas veces en la mente, sabiendo la verdad. Porque Judas tal vez tenía el pensamiento que más allá que lo había entregado al Señor, se podría salvar o podría escapar, porque él había visto a un Señor todopoderoso, a un Señor de milagro, de maravilla y de prodigio. Pero mire, yo quiero llevarte a cuando esté ese espíritu de confusión y engaño. Muchas veces, iglesia, lo que regulan las acciones traen consecuencias que hasta queremos prever, pero lejos de Dios. Y cuando una persona tiene esa actitud, con las medidas que tomaron han resultado equivocadas. Mire lo que dice: quienes regulan sus acciones por las consecuencias que ellos prevén, ¿se entiende? Y no por la ley de Dios, se encuentran con que las medidas que tomaron han resultado equivocadas. Claro, ¿sabe qué te está diciendo en este caso, iglesia, esta definición? Que tus decisiones no están en Dios. Porque cuando hay confusión y engaño, no está Dios. No está el Espíritu del Señor en la mente de la persona. Y por lo tanto eso va a traer consecuencias. Y miren, muchas veces las consecuencias van a ser tan fuertes que no va a haber tiempo de cambiar. Y aún esas consecuencias fueron resultado de que uno sabe que han sido equivocadas nuestras decisiones. Y allí donde Dios me respondió, en este Judas. Porque si tengo que ponerlo al lado de Pedro y no ya con el propósito de Dios terminado, eran igual. Los dos estaban con el Señor. Los dos caminaban con el Señor. Los dos tenían la sana doctrina. Los dos eran parte de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y los dos se equivocaron. Pero uno pudo tener la actitud correcta. Pedro se arrepintió. Y este Judas, por no tener arrepentimiento en el corazón, sino que había remordimiento, lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. Por eso en esta mañana quiero dejarte esta palabra para que trabajes. Y que tu vida en el Señor sea verdaderamente fructífera. Seas un hombre o una mujer caminando con el Señor. Y aún a pesar de que haya miles de situaciones adversas, tienes bien en claro lo que quieres. Tienes bien en claro hacia dónde vas y no permites que la confusión y el engaño trabajen en los pensamientos para destruirte. Porque ahí está el tema. Los pensamientos están, la confusión está, el engaño está. Pero lo que cambia es que nos podamos arrepentir de eso. Y no sentir esa culpa, como dice la definición de la palabra remordimiento. Es una culpa muy por fuera. Es una culpa muy superficial.
pero no está la convicción en el corazón de lo que estamos haciendo. Por eso, esta palabra, en primer lugar, Dios trajo a mi corazón y doy gracias. Porque es una palabra que la iglesia está sufriendo en los días que vivimos. Muchas personas están presas en confusión y en engaño. Y cuando una persona está presa en ese espíritu de confusión y engaño, actúa según lo que ese espíritu quiere. Y el espíritu de confusión y engaño quiere destruir a los hijos de Dios. Lo hizo con Judas. Vuelvo a repetirte, caminó con el Señor. Dice la palabra que Pablo o Saulo en su momento fue instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel, un hombre con una gran sabiduría de Dios. Pero Judas fue instruido por el Señor. ¿Se equivocó el Señor? ¿Se equivocó el Señor? No. Quien dejó confundirse y engañarse y actuar en ese espíritu para que lo destruyera fue Judas. Porque lo destruyó, se ahorcó. Te pregunto, una persona que se quita la vida, ¿qué destino tiene? Gracias, porque lo sabes. Pero como lo sabes, no hay excusa, dice la palabra del Señor. Lo que yo tengo que hacer es trabajar para que Dios quite toda confusión y engaño de mi mente y de mi corazón. Y que no sea un hombre o una mujer que los pensamientos me lleven a cualquier lugar. Que no sea un hombre o una mujer que los pensamientos hagan con mi vida lo que el diablo quiera, sino que realmente pueda quitar de mi vida eso y permitir que tal vez si me equivoqué me arrepiento de todo corazón, pero me vuelvo al Señor, como decía la palabra allí en el primer libro de Juan. Me vuelvo, confieso, me arrepiento, pero lo que Dios ha determinado se va a cumplir en mi vida. Te vuelvo a repetir, ¿a dónde te llevan tus pensamientos?